Ujú. Ese más que No era. sé si estaría bien, pero No, pero decir dice que le continuar, no, igual agrandaba. más si te equivocas. Le agrandaba. ¿De qué forma entonces estaba actuando el más? ¿Qué estaba indicando entonces? Sí, como que era el único ahí, o el más grande, así, le ponía un pedestal, ¿no? Ujú. Ahí dice, uno de tu compañero respondió que ese es superlativo relativo, dice. Entonces, eh, primero tenemos que ver qué es lo que es un superlativo, ¿verdad? Obviamente sabemos, o por definición, que un superlativo a qué se refiere, ¿verdad? A una elevación de algo, ¿verdad? El famoso que agrandamos en su máxima expresión. ¿En qué término? En un término de comparación. Más alto, dijiste, había otro ejemplo también que diste, algo de un jugador. Dame pues esa oración, por favor. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es el mejor jugador. De la historia del fútbol. México Ya, era esa profe, casi igual otra Messi. vez. Sigue, ahí Pa me puso su mano para abajo. Alma también. Tienen un ejemplo. Nuri, María, Shirley, todo. Bueno, no vamos a caer en juzgar, vamos a decirle, vamos a tomar el ejemplo nomás. Vamos a sacarle en este caso al que era el nombre, verbo o sustantivo, Profe, antes de continuar. Entonces Ronaldo vamos a tomarle como un verbo, como un sustantivo. sustantivo. Sustantivo, no vamos a sacarle al sustantivo nomás mientras vamos a estudiarle, vamos a estudiar en la búsqueda de que del superlativo en esa oración. Todos nos enfocamos en la gramática conforme a lo que expresó recién el compañero. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador. ¿Qué superlativo yo puedo tener? Entonces, si yo ya conozco que un superlativo es un grado de que yo le elevo en una expresión a algo en su máximo, entonces, ¿a qué expresión estoy refiriéndome diciendo que es el mejor jugador? ¿Hay un superlativo en esa oración? No, porque mejor es un No. comparativo. Muy bien, muy bien. Vamos a cambiar. En vez del Sí, mejor jugador le ponemos un buenísimo jugador. sí, profe. Tenemos un superlativo ahí, ¿verdad? Entonces construimos nosotros. Entonces hay que entender. Cuando la compañera preguntó que era un superlativo absoluto, entonces tenemos que identificar primeramente la característica que hace que exprese eso. Entonces, si queremos expresar de forma que el superlativo trabaje, entonces mi palabra buenísimo que le agregué recién, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿Qué es? Adjetivo. Buenísimo, excelente, ¿verdad? Pero ¿qué más? Sería ¿De dónde proviene el buenísimo? Que yo le agregué ahí, ¿hay un prefijo o un sufijo en ese buenísimo? un sufijo Muy íntimo. bien, un Sufijo. sufijo. Entonces, ¿qué tenemos? Una palabra compuesta. Entonces, cuando queremos expresar un superlativo absoluto, ya directamente tenemos que pensar en que tiene que haber algo compuesto y ese algo compuesto, el famoso que le va, pero le va a agrandar a esa cosa que queremos expresar o a la palabra que estamos expresando. Y esa palabra tienen que atender porque puede ser un adverbio, puede ser un adjetivo siempre. Entonces, buenísimo que era. ¿Era un adjetivo o era un adverbio? Adjetivo. Adjetivo. ¿Por qué es un adjetivo? Porque está porque califica al calificando. sustantivo. Y entonces ahí estudiamos otra vez la oración. ¿Qué está antes de buenísimo? Es un buenísimo jugador, decía, ¿verdad? Cristiano Ronaldo es un buenísimo jugador.
único que es un adjetivo, un adverbio, está de balde nomás, es para completar. ¿Vieron cómo trabaja cada palabra dentro de una oración o al componer una oración? Por eso de repente las oraciones al azar nomás no podemos hacer. Podemos hacer, sí podemos hacer, ¿verdad? Pero después cuando vamos a entrar a detallar o a entender la gramática, tiene que componer la morfosintaxis en esa oración. Perdón, el famoso se me traba la lengua, ¿verdad? Voy a tomar un poco de agua porque estoy un poco... Bueno, y esa morfosintaxis fue lo que quedó pendiente desarrollar con la sección C. En clases anteriores nosotros revisamos el concepto puntual del verbo, del sustantivo, del adjetivo, cómo trabaja, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después, cuando compongamos una oración, tengamos que utilizar conforme a cada palabra tenga relación con la otra o conforme a cada palabra tenga una significación o un significado dentro de esa composición que vamos generando. Obviamente que las oraciones pueden ser perdidas, ¿verdad? Puede ser cualquiera, puede tener sujeto o no puede tener sujeto, no hay problema, ¿verdad? Pero cualquier oración que compongamos, tenemos que volver a mirar, tenemos que volver a repasar y tenemos que volver a comprender y a entender exactamente por qué le ponemos esa palabrita antes, por qué después, por qué le agregamos un superlativo absoluto, etcétera, ¿verdad? Pero tienen ustedes que conocer principalmente las básicas. ¿Y qué es una básica? Son los significados, por ejemplo, qué es verbo, qué es sustantivo, eso tienen que tener en la punta de la lengua. No es tarde, ¿verdad que no es tarde? Algunos ya saben más o menos, entonces una vez que tengamos ese condimento o esos ingredientes bien claro, ya podemos salir a cocinar, como dicen, ya a cocinar qué cosa, oraciones o a componer oraciones. La mejor receta que podemos preparar vamos a hacer si nosotros nos enfocamos siempre en esos conceptos puntuales. Se está plagueando el real profesor, seguramente dicen algo. Bueno, en síntesis, la compañera que preguntó sobre un superlativo absoluto. Un superlativo absoluto siempre vamos a encontrar con una característica muy puntual. Y esa característica va a ser esa palabra que va a expresar su grado más alto. ¿Más alto en qué cosa? Y mediante un sufijo. Por eso cambié la expresión de la oración, o sea, cambié la gramática de la oración del compañero y agregué buenísimo. Agregándole un sufijo ísimo, ¿verdad? Que es una característica justamente que eleva a bueno. Al final compusimos una oración, creamos una oración diferente, una palabra compuesta de bueno prácticamente, para agregarle el sufijo. Pero también tienen que atender porque hay otro tipo de superlativo que es el superlativo relativo. ¿Conocen del superlativo relativo? Alguna de las compañeras creo que escribió en el mensaje el superlativo relativo, dijo, ese no es tal cosa, es un superlativo relativo. Puede ser también, a ver, ¿quién es la que indicó que puede ser un superlativo relativo? Y vamos a buscar por qué. Yo, profe. Bueno, ¿por qué pudiste haber indicado que puede ser? Y era el lugar, ¿verdad? Puede ser un superlativo relativo. ¿Por qué Sí, porque cuando es un superlativo relativo, se utiliza los la, muy más, bien. y Ya. cuando es superlativo absoluto se usa más que, o sea, no, más y el, ¿cómo se le dice? Sufijo ísimo Sufijo, sí, muy bien. y todo eso.
Excelente, pero a inicio dijiste algo puntual, ahí como para que el famoso, siempre cuando conocemos un concepto tenemos que tener nosotros una característica de ese concepto. Entonces, el concepto como título grabamos en la cabeza y su característica puntual. En el caso de un superlativo, superlativo absoluto, al decir superlativo absoluto, buenísimo, yo ya me grabo en mi cabeza. Buenísimo, superlativo absoluto. Y después trato de estudiar lo que es el concepto, ¿verdad? Tiene que ser el grado más alto y ahí empiezo a divagar de repente, pero conforme a lo que yo voy grabando para que se me quede esa palabrita o para que se me quede ese concepto para siempre, ¿verdad? Norma hace rato le estuvo diciendo cómo ella aprendió matemática, cómo le gustó matemática, ¿verdad? ¿Qué hizo cuando era niñita o pequeñita? Sumaba al cohete, a la Bartola de repente, pero hoy le sirve para que ella pueda de alguna forma expresar y demostrar con esa habilidad de enseñanza, ¿verdad? Lo mismo se puede hacer con castellano, o de igual forma, ¿verdad? Grábense verbo que es verbo y entonces tomen dentro de ese concepto una palabra clave que les va a llevar. Entonces no van a tener que cargar todo el concepto en su cerebro. Ni en la computadora muchas veces no podemos cargar mucha información, aunque es infinito y limitado pareciera, ¿verdad? Porque se llena todo con fotos de repente. Bueno, entonces para que ese recuerdo, cuando apelan a ese recuerdo, entonces se recuerdan del verbo más la palabra que cada uno creó o que cada uno, como se dice, compuso para que se pueda recordar de qué significa eso, entonces directamente recuerden. Entonces acortan ustedes. Le estoy dando una técnica otra vez de memorización. Estamos en corto plazo porque dentro de 2 días aproximadamente ya es el examen. Si no tienen claro todavía de repente algunos conceptitos puntuales, hagan de esa forma. Hagan de noche cuando están tranquilos o hagan de madrugada. Hagan un esfuerzo un poquitito más cuando la mente está libre y no está sobrecargada para hacer esta práctica y les va a servir para mañana y para toda la vida lo que les estoy aportando. Bueno, volviendo al superlativo. Nos dijo recién la compañera que dentro de ese superlativo relativo, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Había un artículo o, cómo dijiste, niña? ¿O un adjetivo? En el superlativo relativo se usa los artículos. Artículos. Sí. Excelente. Y sin embargo, en el absoluto se utilizan los sufijos ísimo, érrimo, Sí, así pilísimo. mismo. Hay que atender los superlativos relativos también que pueden ser los regulares y los irregulares, ¿verdad? Según lo que es la RAE, ¿verdad? Y vuelve otra vez ahí el ísimo de repente. Puede volver ahí el ísimo. Entonces ahí es donde tipo que vienen a chocarse los dos conceptos, entre absoluto o relativo. Pero eso no complica en el examen. Directamente el superlativo nomás pregunta o directamente sobre el superlativo absoluto pregunta. En todos los ítems van a encontrar eso. Nunca les va a poner superlativo relativo de, a ver qué era, regular o irregular, ¿verdad? Porque les va a complicar. Este no es, para mí no es un examen, o sea, el examen que van a dar no es un examen de ciencia exacta en este caso, es de ciencia general. Entonces, ustedes tienen que manejar lo general y no se van a complicar en el examen. No les debe complicar, no les puede complicar. Y de repente si se complica, después se protesta por ese ítem y a veces se anula. Hay veces que se anula porque está mal también. Digámosle, pero igual hay tiempo todavía para relacionar los conceptos puntuales y para memorizar los conceptos puntuales de alguna u otra forma que sea a forma de que yo pueda recordar. Porque yo puedo recordar de esa forma porque es mi característica, ¿verdad? Ustedes o cada uno de ustedes tienen su manera, confíen en su manera también. No porque yo les dije esta última hora se empiezan a querer copiar, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo. Porque de repente también necesitan práctica.
pero prueben, ¿verdad? Si no les resulta, obviamente sigan con su forma de. A Nindera chore porque le hice caso a ese profesor, ¿verdad? Está loco. Bueno, es una forma también de mi aporte más. Siguiendo con morfosintaxis, ahí Pame ya me tira la sonrisa, excelente. La morfosintaxis, dice nuestra diapositiva, ¿verdad? Se refiere al estudio de la estructura gramatical de las oraciones, cosa que recién ya le estaba indicando, incluyendo los elementos que la componen, como el sujeto, el predicado, el sujeto, quién realiza la acción, ¿verdad? O sobre quién recae la acción del verbo en la oración. En la sección C recuerdan que cuando les doy algún ejemplo, volvemos, siempre digo, vamos a irnos al preescolar, vamos a irnos al segundo grado, al tercer grado, al séptimo grado y así, conforme a la etapa que ustedes pasaron, porque todos pasaron por una escuela. Entonces, en cada etapa hay una forma de encarar o una forma de enfatizar el castellano. Bueno, y ahí ya conocieron que el sujeto y el predicado. Y en el sujeto que recae la acción, realiza la acción o sobre quién recae la acción del verbo en la oración. Mientras que el predicado expresa la acción o estado del sujeto. Dice, o sea, esto sabemos, toditos sabemos esto. Toditos sabemos. En la oración, mientras que el predicado expresa la acción o el estado del sujeto. En cuanto a las clases de sujetos, podemos distinguir entre sujetos explícitos y sujetos tácitos. Un sujeto explícito es aquel que está presente de forma clara y explícita en la oración. Puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase nominal. Entonces, si clase C me siguió, si clase C me sigue, recuerdan en clase 1, clase 2, cuando empezamos a conocer algunas palabras, préstamos de palabras, les había tomado como 15 minutos buscando con ustedes qué significa explícito para ustedes, qué significa esta palabra. Construimos, hicimos algunas oraciones rápidas. Ahora estamos usando esto. Explícito, y acá nos explica nuevamente, explícito es aquel que está presente, aquel que vemos. Cuando leemos ya sabemos que está ahí presente. A eso se refiere explícito. Y tácito, a que no está, pero se entiende entonces. No está ahí, pero se entiende. Entonces, ¿de qué forma se entiende? Y vamos a ver qué nos dice en la siguiente página de la diapositiva. Vamos ahí. Acá tenemos un ejemplo. Dice, Juan estudia para su examen. Un ejemplo general, ¿verdad? Juan es el sujeto explícito. Un sujeto tácito, por otro lado, es aquel que no se menciona directamente en la oración, pero se puede inferir a partir del contexto de la terminación verbal. También se conoce como sujeto elíptico. Por ejemplo, llueve mucho hoy. ¿Quién es el sujeto en llueve mucho hoy? Vamos a ver qué dice, qué más dice. En esta oración el sujeto tácito es el tiempo o el clima, ya que se puede inferir que se refiere al fenómeno atmosférico. Ahí ya están estudiando dos cositas ya en el mismo ejemplo. Porque esto básicamente no es una clase, es un repaso otra vez de oraciones que en el tercer grado para adelante. A ver, ¿quién levantó la mano? María. Sí, profe, ¿qué tal? En este caso, ¿esta no sería una oración unimembre? Vamos a llegar enseguida. ¿De qué sección sos, María? De, De, o sea, bueno, sí. sí. Vos ya diste esta clase. Y estoy haciendo la introducción para llegar ahí. Espérame con un ratito. Pues en la clase C nosotros no terminamos esta diapositiva y ahora todos están acompañando. Para muchos va a ser repaso, para clase C una clase nueva a continuación, ¿verdad? Pero no es tan clase nueva debido a que ya tenemos que venir sabiendo esto. Toditos terminamos el colegio acá. Entonces, es un repaso, pero para clase C es una clase nueva. Un ratito. Bueno, ya que se puede inferir que se refiere al fenómeno atmosférico, es importante tener en cuenta que no todas las oraciones tienen un sujeto tácito, dice otra vez. Algunas oraciones pueden carecer de sujeto, como en el caso de las oraciones impersonales.
donde no hay un agente específico que realice la acción. Por ejemplo, hace frío, dice nuestro ejemplo. ¿Qué pasa? Esta oración impersonal no hay un sujeto explícito ni tácito. O sea, ¿quién es el culpable del frío? No, no sé, Dios le pongo ya ahí. No, no puedo, pues, ¿verdad? Porque no es explícito, ni tampoco es tácito, no se refiere a eso. María, ¿vos levantaste nuevamente la mano? Ay, no, ¿No? profe, se me fue, disculpa. No, tranquila. Vamos a continuar, no hay problema. Acá está la clasificación que estabas ansiando, María, ¿verdad? Entonces, entramos a una clasificación de entender las oraciones, cómo se va conformando una oración con sujeto o una oración sin sujeto, pero que está de forma explícita e implícita, ¿verdad? Me viene en el recuerdo, ¿verdad? Implícita y explícita, ¿verdad? De forma implícita sería tácito, chicos, de la sección C, si relacionamos. Cri, cri, dice en mi sección C. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿por qué no? Si explícita, demostraba, implícita no demostraba, ¿verdad? O sea, no estaba ahí, pero sabemos que está. Entonces, implícita, tácito vienen a ser de igual forma un sinónimo o un antónimo. En este caso, es un sinónimo, va a ser, ¿verdad? En términos de expresión, estoy cambiando nomás, no busquen después en el diccionario, no van a encontrar, ¿verdad? Estoy relacionando directamente ya la construcción del ejemplo. Bueno, entonces nosotros tenemos que conocer los tipos de sujetos. Le encontramos al sujeto que aparece, al sujeto que no aparece, que le llamamos tácito, y a una oración donde no tiene luego ningún sujeto, que se llaman impersonales. Ya sabemos, dos en este caso sujeto y en uno que no aparece. O sea, no podemos decir tres tipos de sujeto porque en el tercero no existe. ¿De dónde voy a sacar? No tengo. ¿Verdad? Y tenemos una clasificación que son las oraciones unimembres. ¿A qué se refiere? Dice que son oraciones que no tienen un predicado explícito. Dice otra. Ahora vamos a tocar el predicado ya. En este tipo de oraciones, el sujeto es suficiente para expresar el mensaje completo. No se requiere un verbo para completar el sentido de la oración. Las oraciones unimembres generalmente son de tipo nominal o exclamativo. Algunos ejemplos son, ¿verdad? Qué hermoso. Una oración exclamativa. Silencio, dice la profesora Norma, ¿verdad? Es una oración nominal, nos indica. Entonces ahí estamos llegando, María de Jesús, ¿verdad? En el tipo de Sí, oración, si profe. nos vamos para atrás otra vez, pero en unimembres, ¿qué atendemos? Atendemos ya el predicado. Predicado que no tiene un predicado explícito, ya dice ahí. ¿Puede tener o no puede tener sujeto? Claro que sí, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? ¿A quién se refieren? Al profe Faustino seguramente. Si expresan usted ahora mismo eso, ¿verdad? Se ríe todo el mundo, algunos sorprendidos, ¿verdad? Le doy algunos ejemplos así como se dice descabellado porque después van a recordar con el ejemplo, le va a dar alguna risa a algunos, ¿verdad? Y entonces van a querer la lengua y literatura castellana. Paula, levantaste la mano. Sí, profe, ¿será Sí. que podrías darme un ejemplo más de el tipo nominal? No, no entiendo tan bien. ¿Qué tipo nominal? En una Ah, oración ahí, nominal. sí, porque ahí, por ejemplo, dice silencio sería Sí. de la parte nominal, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y qué nos dice? Vamos a construir desde lo que dice nuestra expresión acá, según la expresión que está acá escrito en la diapositiva. Dice, son oraciones que no tienen un predicado explícito. Buscamos el predicado en silencio. Hay un predicado en silencio, No. ni sujeto, nada, ¿verdad? Tiene un predicado explícito, bueno, excelente. De repente silencio al expresar
en sí solo ya tenemos una oración. Cuando la profe entra desde afuera para dentro de la clase, ¿verdad? Dice silencio. O buenas tardes, chicos, silencio. Ahí forma una oración compuesta completa, ¿verdad? Pero si expresa silencio nomás, ¿qué hay? Hay un mandato, hay una expresión, tiene un sentido. Ángel Un Estigarribia mandato. levantó la mano. Sí. Ángel, te escuchamos. Ahí Mario Martínez pone su carita rara. A ver, Mario. Hablen, chicos, hablen, pregunten. No, profe, Carece de algo. que no se le Bueno, escuchaba, no. bueno, Del otro mix seguro es. del otro mismo. Ok. Carece de algo, ¿verdad? Un contenido verbal. Contenido verbal le llamamos cuando tenemos más de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco tipos de palabras dentro de una composición de oración. Y además omitimos muchas cosas nuevamente. Profe, Le fal- permiso. Dime. Hola Em, Milagros. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Bien, Vos bien. dijiste que, o Sí. sea, ahí en el PowerPoint dice que no se requiere Ajá. un verbo, pero estaría mal si yo digo que las oraciones unimembres no tienen verbo conjugado y las bimembres sí. Bueno. El verbo en su forma no conjugada, ¿cómo le llamamos al verbo en su forma no conjugada? Vamos a repasar un poco verbos a partir de ahí. Definitivo. Infinitivo. Muy bien, en forma infinitiva tiene que estar entonces. Y tiene que haber, para que forma una unimembre, tiene que haber un solo miembro, por eso dice unimembre. Así partimos otra vez el concepto de lo que, y dividimos uni de unidad y membres de qué. Entonces vamos a empezar otra vez de unimembre, vamos a irnos para atrás. Justamente el fin de semana estuve viendo con mi hijo Los Simpsons, ¿verdad? ¿Qué pasó en el episodio de Los Simpsons de Telefuturo? Homero Simpson renunció a su trabajo, ¿verdad? Después se fue a trabajar en un lugar donde se juega bola de boliches y quería mejorar la empresa Homero Simpson para que se gane más. Entonces empezó a buscar la forma de que alguien le ayude, nadie no le quiso ayudar y compró algunos libros, Los Simpsons, o sea, en este caso Homero. Y trajo tres tipos de libros, creo que. Primero, Mercadotecnia Avanzada, decía por su libro, ¿verdad? No entendí el tipo, no entendió, tiró. Después, Introducción a la Mercadotecnia, leyó, no entendió, tiró ese libro. Y por último, ¿qué tomó? A ver, ¿qué envió ese episodio del sábado? ¿Qué libro fue lo último que tomó? Tomó un diccionario. Entonces, si ya nos está costando de repente interpretar, porque estamos en oraciones y el tipo de oración es unimembre. Entonces queremos entender qué es lo que ya es una oración unimembre y volvemos para atrás otra vez, entonces nos basamos específicamente en aquella palabrita que está escrito ahí arriba, unimembre, ¿verdad? Entonces eso es volver a consultar nuevamente lo básico, la base. Y es lo que le estaba enfatizando a inicios de esta transmisión, a inicios de esta clase, ¿verdad? Busquemos un concepto o tenemos los conceptos en las diapositivas en las clases anteriores. Unimembres creo que no está, porque esto se está dando de forma de oración y si no está, entonces busquemos la forma de saber, de conocer, de entender, de interiorizarnos más y de encontrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que encierra ese nombre? Porque muchas veces el concepto está en ese juicio del nombre, en lo que encierra ese nombre en sí, para que después todo lo que tengamos que leer para adelante
esté básicamente contenido en esa simple palabra que está ahí, unimembre. Entonces, si volvemos a la oración, o sea, si volvemos a la expresión, en este caso a la palabra unimembre milagro, porque milagro fue la que consultó, ¿verdad, milagro? Sí, profe. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que es una oración unimembre? Por eso dice, tiene que estar compuesto de qué cosa, de un solo miembro. No puede tener una división entre dos más, o sea, en este caso, sujeto y predicado. Por eso hay una oración exclamativa. ¡Qué hermoso! Hay otro miembro ahí, o sea, una diferenciación entre un sujeto y un predicado. ¿En qué hermoso? No. ¿Hay un verbo? Tampoco tenemos un verbo. Y si tenemos un verbo en una oración unimembre, entonces tiene que estar de qué forma, como respondió hace rato la clase. Infinitivo. Infinitivo. Sin conjugar. Así de simple nomás. Y vamos a ver a las bimembres ahora. Creo que está en la siguiente diapositiva. Excelente, si está en la siguiente Profe, diapositiva. Dime. yo no entendí muy bien esa parte de infinitivo. Ya, milagros, Karen. Vamos a volver a la diapositiva, si me ayudan, creo que 7, 8, donde explicaba la parte de infinitivo. Ahí está la forma participio, gerundio, etcétera, ¿verdad? Si querés, vamos a tocar ahora otra vez ese punto, pero vamos a salir del tema. Puede ser cuando casi esté terminando la clase, ¿no, profe? Cuando terminamos la Después, clase. Bueno, ¿sí? no hay problema. No hay problema. Vamos a tocar otra vez el infinitivo así en su expresión. Para darte una idea rápida, es la forma no personal de todos los verbos. O sea, todos los verbos sin conjugar. Y tiene que tener una terminación. Ar, ir. Estudiar, trabajar, vivir. Ar, ir. ¿Está bien? Ahora ya conoces, al escuchar la expresión trabajar, está conjugado trabajar. Yo trabajar, vos trabajar, él trabajar, ¿verdad que no? No. Bueno, y ahí hacíamos nuestra prueba matemática morfosintáctica conjugativa ya, eso, para ponerle condimento también a cómo vamos a recordar. Entonces, cada palabra que vos quieras conjugar y no se conjuga, entonces no es un verbo. Así yo les enseñé vez pasada para que ustedes puedan ir probando esa palabra, ¿verdad? Clase C, si me ponen los al pelo, si se recuerdan que era esa forma para que recuerden rápidamente. Voy a estar muy feliz si veo muchos al pelos. Ahí está, Ángel, Nuri, entonces Mari, que estaban en esa clase. Entonces, Karen, volver mientras buscar esa diapositiva y después vamos a tocar, ¿sí? Entonces, continuamos con las bimembres. ¿Qué dice de las bimembres? Son oraciones que tienen un sujeto y un predicado claramente diferenciados. El predicado contiene un verbo que expresa la acción o estado del sujeto. La mayoría de las oraciones en el idioma español son bimembres. A su vez, las oraciones bimembres pueden ser de tres tipos. Oraciones transitivas, después aquellas en las que el verbo requiere un complemento directo para completar el sentido de la oración. Ejemplo, dice Juan come una manzana. Oraciones intransitivas dice que son aquellas en las que el verbo no necesita un complemento directo para tener sentido completo. Ejemplo, María duerme. Y oraciones copulativas. Estas oraciones contienen un verbo copulativo, estar, ser, parecer, que une el sujeto con un atributo o complemento predicativo. Ejemplo, el cielo está despejado. Nosotros ya habíamos tocado complementos.
Y a cada complemento, para descubrir dentro de esa oración, le teníamos que hacer unas preguntas. En esa clase, la sección C llevó una tarea de que si tiene algún espejito, especialmente las chicas, que anoten por el espejito. Entonces, cuando se miren al espejito, entonces hacen el juego de las preguntas para saber a ver si recuerdan qué tipo de complementos tenemos, varios tipos de complementos tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Podríamos citar algunos? Igual si son de otras secciones. Blas. Directo, indirecto, circunstancial. Muy bien, ahí Araceli ya respondió, excelente. Excelente, entonces cuando vamos a descubrir, entonces había algunas pistas y esas pistas son preguntas. ¿Qué se le hace? Entonces tiene que responder a esas preguntas para que yo vaya deduciendo si era de lugar, de modo, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvan a tocar esas diapositivas con relación a los tipos de complemento y ahí la oración es bimembre en forma de complemento directo es pan comido. Forma de oraciones intransitivas, dice, son aquellas en las que el verbo no necesita un complemento directo para tener sentido completo. María duerme. María es verbo, chicos. No, profe. No, No. Muy bien, duerme es verbo. sí. Sí, Muy bien. ¿Por qué, Karen, decime, por qué duerme es un verbo? porque es la reacción, o sea, perdón, es la acción que realiza el sujeto. Excelente. ¿Me podés conjugar duerme? Yo duermo, tú duermes, ella duerme, nosotros dormimos. No, ahí ella. No, ahí yo ya me perdí, profesor. No, ¿cómo Perdón, así? Yo, ya me tú, perdí, yo soy él. cero, no, ya no. No. Así no, Karen, me hace pasar vergüenza. Estamos aprendiendo. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. Ellos. Muy bien, no, hay ellas. Ahí en el más, ¿cómo se dice? Simple. En el más simple nomás tenemos que hacer yo, tú, él. ¿Era del plural o del singular, Karen? Singular. Singular, excelente. ¿Ves que sabes castellano? Yo Entonces, duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, ellos duermen, vosotros dormís. Después ya no me acuerdo. ellos van a estudiar, Sí, hacer tu tablita, porque la clase se llevó también una tarea de conjugaciones y esas conjugaciones tienen que hacer en una cartilla, en un cuaderno, hoja pedazo, ¿verdad? Como decía mi mamá, como dice mi mamá. Y hagan esa anotación de forma que les sirva como ayuda a memoria o como práctica. Entonces, cuando hacen conjugaciones ya están estudiando qué cosa. Persona, ¿verdad? De forma plural, singular, conjugación, tiempo, etcétera. Hagan esas cartillas. Y si todavía no hicieron, preparen, ¿verdad? Una hora nomás les va a llevar. Cortísimo. Nosotros ganamos la beca, puede ser. Todos van a ganar la beca seguramente, ¿verdad? Sí. A no ser que sean hijos de ¿verdad? Ojalá que no sea así la selección, ¿verdad? Y al final sea toda una macana nuestro esfuerzo, porque nosotros atrás de ese esfuerzo sabemos que mucha gente está con muy limitada posibilidad y entonces en pos a esa gente de limitada posibilidad, Moria Jugo, vamos a decirle, como también nosotros que somos el Centro de Estudiantes Universitarios residentes en Asunción, ponemos ese granito de arena para que ustedes también de alguna u otra forma puedan acceder primeramente a un cursillo, porque es caro. Les mostré a la sección C cuánto guaraníes cuesta un cursillo y era 400.000 y era 600.000 por mes y son 3 meses. Nosotros un intensivo logramos realizar en solo 3 meses. Entonces hay una ventaja, tienen a los mejores docentes y a los mejores estudiantes que se están esforzando para poder transmitirle y retransmitirle lo que estamos aprendiendo, lo que aprendimos o lo que aprenden o lo que aprendieron, ¿verdad?
Entonces, de esa forma nosotros estamos contribuyendo, porque acá nadie nos les pidió un solo guaraní, solamente el saldo de su computadora o de su teléfono. Y si no tenían, tenían que ir donde, Karen, si no tenían señal o no tenían saldo en su teléfono. En el vecino. En el vecino, así yo les pedí, les imploré. Y si tu vecino A no quiere, entonces vas en tu vecino B, en tu vecino C, en la casa de tu abuela, tatarabuela, a donde haya una conexión. Porque el que quiere puede. El que quiere estudiar va a lograr de cualquier forma y nadie no les va a negar. Si les niegan una casa, en la otra casa sí va a haber una esperanza, porque todos acá queremos un Paraguay diferente mañana. Entonces, yo creo que la beca tiene que ser para todos los que se anotaron. Esa es mi premisa, ese es mi deseo y esa es mi solicitud y mi petición para esta gente que está queriendo seleccionar, si va a seleccionar, ¿verdad? Por hijito de papá o hijito de mamá, somos todos, ¿verdad? Pero hijito de político, hijita de política, que no se preparó en una formación, entonces no comparto esa idea. Todos estamos haciendo un esfuerzo independientemente de la posición que le toque, ¿verdad? A mí como profesor de ustedes y a ustedes como alumnos que están siguiendo seriamente este cursillo. Ayer plagué, ayer. Bueno, continuamos, chicos. Después tenemos a las clasificaciones de estas oraciones. Hay las oraciones enunciativas, hay las oraciones interrogativas, ¿verdad? Las enunciativas, ¿qué se referían? Se utilizan para afirmar algo de manera neutra, sin expresar sorpresa, duda o deseo. Son las oraciones más comunes en la comunicación diaria. Hoy hace sol, ¿verdad? O sea, sin perjudicar en este caso las enunciativas, hay bastante. Y la forma enunciativa son las expresiones, vamos a decirle, laborales que más se utiliza, sin dañar, sin dejar subversiones o palabras entredichas. De esa forma hay que expresarse, ¿verdad? Después tenemos a la interrogativa, se utilizan para hacer preguntas y obtener información. Pueden ser interrogativas directas cuando se espera una respuesta concreta o interrogativas indirectas cuando se formula una pregunta de manera indirecta. Ejemplos a estos son interrogativa directa, ¿dónde vives? ¿Qué te importa? Puede ser una respuesta, ¿verdad? Pero hay una respuesta. Sí o sí vamos a dar una respuesta. ¿Verdad que sí? Es el famoso cuando hay un chuli por ahí. ¿Dónde vives? Te dice así, de la forma tan cariñosa que como todos a los hombres nos caracteriza, ¿verdad? Y esa puede ser una respuesta, así es que prepárense para las respuestas, chicos. Una interrogativa indirecta dice, me pregunto, ¿dónde vives? Dice. No te dice directamente, pero se entiende. Hay una subversión, hay tipo de duda para preguntar, hay más o menos linda, más o menos lindo el tipo, no sé, la tipa, ¿cómo le voy a preguntar? Ah, me pregunto dónde vives, así, tipo que ni en Botagüina, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere una interrogativa indirecta. Porque cuando es directa, vamos al grano. Cuando es indirecta, entonces el famoso rodeo, rodeo, rodeo. No hay un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no se expresa de esa forma. Pero de igual hay una apelación a algo. Entonces, en la interrogativa indirecta, el sujeto que debe responder a eso no está, como se dice, responsable de dar directamente una respuesta. Pero sí en la respuesta directa, cuando salimos por ahí tu mamá de dónde fuiste, ahí ya prepárate una zapatilla en la mano, su chicote, berrenque, etcétera. Así era mi mamá, porque mi mamá de antes, no sé qué es usted ahora. Una forma para entender nomás cuándo es interrogativa directa y cuándo es la interrogativa indirecta. La interrogativa indirecta, además cuando la chica, el chico ya le pilla para el tema, ya sabe todito lo que tú tienes que confesarte nomás. Ya. Entonces te da rodeo para contar, estuviste tomando tereré, creo que estuviste tomando tereré en la esquina, te dicen, justo en la esquina había tu otra chuli, ¿verdad? Y ahí ya hay una interrogativa indirecta.
Ahí Emilce se ríe. Bueno, es una forma de que ustedes puedan, ¿cómo se dice?, tragar con estos ejemplos comunes, ¿verdad? Algo tan sencillo que les pueda servir el día de mañana o mañana para la diferenciación de los tipos de oraciones. A ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Y son varias, chicos. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Ross? Yo, profe, Sí, tengo una duda. ¿Es lo dime. mismo decir oración unimembre que predicar? No, discúlpame. ¿Es lo mismo decir oración nominal que predicado nominal? A ver, vamos a partir. ¿De oración nominal o predicado nominal? Que hay confundí. ¿O solamente Sí, oración? no. Oración, Si es lo mismo decir oración nominal que predicado nominal. bueno. ¿A qué le nominamos nosotros en un predicado? El verbo. Dime. Al sujeto. ¿Qué más? El verbo, profe. Al verbo. ¿Qué más? Que hay falta algo. Con N empieza. En otras palabras sería el caracú. Y en castellano, Núcleo. muy bien el núcleo. Ahí María de Jesús respondió. ¿Y qué es el núcleo? ¿Qué puede ser ese núcleo? Un verbo, querida. ¿Está bien? Tiene que haber, para que algo sea nominal. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, ya entiendo. Gracias. Entonces, a esas oraciones nominales, en la gramática difícil, ¿verdad? Que yo me tuve que tragar, te voy a contar cómo la relacionaba, ¿verdad? Como una oración copulativa. Y después ya nos vamos a la oración copulativa y hay un desglose de la oración copulativa. Busca un poco eso. Hay varias formas otra vez. Ahí trabaja el sintagma, hay una función, puede haber una extensivísimo. Es decir, vamos a entrar en lo que es el mundo de lo que es el nominal en sí, ¿verdad? Pero acá para no complicar la noche, la tarde, tenemos que buscar directamente el verbo si queremos que esté algo nominal. Y entonces ese núcleo, ¿cómo va a estar compuesto? De un verbo. Así directo nomás ya es. ¿Se entendió? Les compliqué más la vida. Porque después también están los nominales, adjetivales, preposicionales, adverbiales. Y ahí ya se van a complicar más. Profe, No se detengan. Dime. profe, el predicado nominal, profe, dijiste que tiene que tener un verbo. Y el verbo tiene que ser sí o sí un verbo copulativo, puede ser otro tipo de verbo. Tiene que ser un copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, Muy bien. Y dos características principales tiene. ah, Y un atributo también tiene que ir. Por eso vamos a entrar en una gramática profunda, por les dije ejemplo, recién, ¿verdad? profe, puede ser Juan Sí. es listo. ¿Cómo? Juan es listo. Juan es listo. ¿Y cuál es tu verbo ahí? Es, Es, ¿verdad? sí. ¿Y Y listo? listo del atributo. ¿Por qué le llamas atributo a listo? Y porque el sujeto era Juan, se está hablando de él, que él es listo. Muy bien. No va a tener significado el es si no está con qué. Con el Con el sujeto. atributo. Sí. Juan es, nomás si digo, entonces, ¿qué es Juan? Ahí no
caemos en una clasificación de oración directamente, una oración que recién estábamos viendo acá. A ver, me voy para atrás. Si digo solamente Juan es, entonces tiro una oración interrogativa, no tiene nada que ver con algo nominal, porque no le estoy indicando, por eso es nominal, nómina. ¿A qué se refiere la nómina, verdad? Tiene que indicarme algo, tiene que mostrarme algo. O tengo que tener un precedente o antecedente o algo después. Algo que se le acerque también, un adyacente, pero eso conjugado, entonces, en otros términos, no digo que tengo conjugado, no me refiero a la conjugación, sino que a que tiene que haber algo al lado. Entonces, ese algo al lado es que a mi sujeto yo le tengo que unir con el atributo, cosa que recién nos estaba demostrando el compañero con su ejemplo. ¿Cómo era Juan? Es Listo. es listo. Es listo. Ese es un ejemplo. Entonces, mi sintagma nominal, ¿cuál es mi sintagma nominal en fin ahí? Ni me te imaginas. Dios. Es, ¿cómo me dijiste? Es. Listo. Decime otra vez tu oración, voy a anotar acá. Ok. Juan es listo. Juan es listo. Entonces, ¿quién es el sujeto? Juan. Juan. ¿Y después? Es el verbo y libre el atributo. Muy bien. ¿Y es un verbo? ¿Qué también dijiste? Copulativo. Copulativo. Juan También es. ¿Cómo me listo podría ser un adjetivo también, profe. No, Listo. o sea que no te escucho, vos acercas mucho tu micrófono, alejas mucho, Ah, ok, expresa profe. bien ahí. Ahí está. Ah. Por Ya, ejemplo, Juan es listo es el ejemplo, profe, y listo también sí, podría ser un adjetivo. espera. Juan es, vamos a cambiar, vamos a agregarle un condimento más. Juan es Ok, el listo. Él le vamos a agregar ahí. ok. Juan es el listo. Juan es listo es una oración muy corta y estamos afirmando ya directamente algo. Entonces, Juan es el listo. Va a ser nuestra oración. Entonces, la palabra es en tu oración es un verbo que no tiene significado para unir con el sujeto. ¿Por qué? Porque si yo digo Juan es, el predicado tiene que responder a la acción del verbo combinado con mi sujeto. No tiene esa combinación, entonces no tiene predicado. Juan es el más listo, o el listo en este caso. El listo, ¿qué va a ser? Va a ser un atributo de qué? Del verbo. Entonces, listo es un adjetivo como indicaste recién. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Por qué? Porque nos indica la cualidad del sujeto. Entonces, en esa oración completa, la oración sería un sintagma. En ese sintagma, directamente podemos afirmar y podemos decir que es nominal. ¿Qué pasa en ese sintagma nominal? ¿Quién era tu sujeto? Juan. Sintagma nominal, Juan. Y ¿cómo era su siguiente? Es el listo. El listo. El listo sería el predicado nominal. El Sí. listo es el predicado nominal. ¿Por qué?
Porque hay una función de atributo. ¿Por qué? Porque siempre desempeña una categoría. ¿De qué forma? Una categoría nominal. Y ahí todos vuelven toditos a la diapositiva donde vimos adjetivo, donde vimos sustantivo y donde vimos pronombre. Y trabajamos ahí con la semántica, porque semánticamente es el elemento más relevante del predicado. ¿Se entendió? Le confundí demasiado grande. Entendí, ¿Verdad profe. que es muy profundo al resto? Sí, profe. Cuando me hacen una pregunta así profunda, de repente yo me voy también a lo profundo, porque la característica o la cualidad de quien les da la clase está dentro de su responsabilidad también indicarle conforme a lo que es y a lo que aplica. Entonces yo recién le di una explicación técnica directa. Yo tengo que bajar de repente a su nivel de lenguaje. Ahí nos vamos, clase 1, clase 2, clase 3, ¿verdad? En esas expresiones para que ustedes puedan entender, puedan valorar, puedan dimensionar, puedan verificar, corroborar, comparar y llegar a un resultado. Y de eso se trata el cursillo de ingreso. Y de eso también se va a tratar el examen de ingreso. No van a entrar en lo complejo. No se compliquen, porque hay muchas palabras, mucha terminología, el cual entran en categoría nominal. Después, ¿qué más tenemos de lo que les dije? Función de atributo, etcétera, porque eso es la parte profunda de la gramática. No se complican con esas cosas. No se complican. Sustantivo, ¿cuándo es un sustantivo? Porque así no quiero ser, como se dice, mal expresivo también, ¿verdad? Esas macanadas de repente les va a complicar. Ay, yo sabía, yo esto, ay, ¿por qué no leí más? ¿Verdad? No se compliquen con lo complejo del castellano. Manejen los conceptos básicos y las funciones principales. Está bien, a ver, quiero sus al pelo si fue al lugar lo que le estoy diciendo o no, y sus al pelo para abajo si es que es un desastre lo que estoy haciendo con relación a la expresión. Profe, Dime, Karen. ¿esta clase está siendo grabado o no? Está haciendo, todas las clases del CEUNIRA son grabadas. Dale, gracias. Ok. Y vamos a salir seguramente en ABC pasado mañana, ¿verdad? Porque yo dije hijo de político, etcétera, ¿verdad? Profesor del CEUNIRA y Karen hablaron de, bueno, vamos a la oración. Y Karen pasa pelada. No, no, es así. Bueno, enunciativas, dice, se utilizan para afirmar algo de manera neutra, sin expresar sorpresa, duda o deseo. Son las oraciones más comunes en la comunicación diaria. Esto ya dijimos ya. A ver, vamos a la siguiente. La siguiente. Exclamativa nos quedamos. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Utilizan para expresar sorpresa, admiración, alegría, etc. Llevan signos de exclamación al final. Qué bonito ese paisaje. O sea, todo lo que llevan un signo de interrogación directamente o de admiración es una oración exclamativa. En este caso, ¿qué signo lleva? ¿Admiración o interrogación? Admiración. Muy bien. Hasta esos signos de repente tienen que ustedes bien fijarse, ¿verdad? Admiración, interrogación nomás es lo que más se utiliza. Después tenemos las desiderativas. Se utilizan para expresar deseos o peticiones. Expresan una actitud de anhelo o anhelo hacia algo. Un ejemplo acá tenemos, ¿verdad? Ojalá ganes el premio. Ojalá ganes la beca. Ese es mi deseo. Pero ojalá, tipo que da quiero bien este voy en donde dejé más o menos estoy expresando, ¿verdad? El ojalá yo no les voy a decir. Y voy a borrar el ojalá ganen la beca o ganen el premio. Ese es mi deseo. Después tenemos las dubitativas. Se utilizan para expresar duda o incertidumbre sobre algo. O sea, dubitativas, su nombre luego ya dice, ¿verdad? Duda.
Suelen llevar adverbios o expresiones que indican duda, como quizás, tal vez, probablemente, quizás venga más tarde, quizás ganes la beca, Helen. Esa es mi respuesta a tu chas, como dicen. El de quinta y punta. Bueno, seguimos. Después tenemos las exhortativas. Esta es la expresión de las madres y de los padres, ¿verdad? Se utilizan para dar órdenes, hacer peticiones, expresar un ruego. Los novios arrepentidos también. Tienen un Profe, tono imperativo de consejo, señor. Dime, te escucho. ¿Quién habló? Fernando. Yo siempre creía que eso era imperativa. Primera vez escucho exhortativa, o sea, en la clase de secundaria no me escuché que se le dice exhortativa. Y decime, exhortativa y e imperativa. ¿Es lo mismo? Te pregunto. ¿No sabes? Si sabes, ¿tenés alguna duda? No sé, ¿Estás profe. preguntando? Estoy preguntando. A ver, ¿alguno de la clase? Sí, profe, son Sí. iguales, imperativas o exhortativas. ¿Por qué pueden ser iguales? Porque los dos, es decir, dan un mandato, Ajá. una orden. Puede ser. Aquí hay una pequeña diferencia entre los dos. Gina. Me encanta. Y parece que estoy en mi salsa, me dice acá mi lapa. El famoso estoy aplaudiendo con la palma de mis pies. Porque se gusta y treína la clase. Otro ejemplo, otra duda, otra consulta. ¿Quién levantó la mano? Wilma. Exhortativa e Profe, imperativas. las exhortativas no serían más dar consejos y las imperativas ya más dar órdenes directos. Sí, muy bien, pero quiero otro más. Y después voy a explicar. Hay una, Un ejemplo. un hilo, no, una construcción de lo que puede ser exhortativa o de lo que puede ser imperativa y si son o no igual. Traten de construir con sus cabecitas. Wilma. Hola. Wilma, ¿levantaste la mano? No, profe, el de hace rato nomás. Ya. ¿Quién otro levantó la mano? Ros. Profe, Sí. ahora que estoy pensando, la exhortativa no sería como un mandato de ruego así. Para mí que eso era la imperativa, ¿o no, profe? A ver, justo no escuché lo que dijiste. ¿Podés repetir, por favor? Sí, o sea, la exhortativa no sería como un mandato de ruego. O le doy la voz a Elina Cañete. No sé si me escuchas, profe. Hola, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Yo solamente veo los al pelo. Alguien me dice hola para probar mi audio, sonido, video. Hola, profe. hola, profe. Hola, profe. Karen, no te escucho. Hola, profe. Habla un poco, porfa. Hola. No te escuché, Karen. No te escucho. Hola, profe. Karen, también no le escucho a nadie. Yo no le... Me quedé mudo. Si me están escuchando, excelente. Yo no les escucho. Vamos a ver si no se puso en mute este solo. Hola, hola. Elina levantó la mano, pero yo no les escucho. Sí, hola, profe. Parece que alguien nos está boicoteando la clase, se dice así cuando alguien ya
ya entra a hacer algún tipo de sabotaje, ¿verdad? Profe, ahí me Me voy a dejar escuchas. sorda Karen y el profe no le escucha. No, yo no le escucho. Les juro que no le escucho, Ray, por Dios. Bueno, voy a salir de la Meet y voy a volver a ingresar. ¿Sí? Esa forma de, No se ¿verdad? usa. ¿Qué pasó? ¿Quién me dijo profe? ¿Guadalupe? No, bueno. Entonces, en, Ay, al- hablé en- de- en los términos básicamente es, y en la expresión es lo que hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la iglesia, el país en su homilía da no me refiero a una oración de Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, después de leer toda la lectura, entonces se pone a dar un discurso, ¿verdad? O una charla, en este caso, que no es participativo, porque nadie nos levanta la mano y le dice lo contrario, le dice su parecer. Entonces, el Sería país, la reflexión la después de reflexión, leer. bueno, en una reflexión se habla de forma exhortativa, hace peticiones, ¿verdad? Si vos querés, hace, si vos querés, te portas bien, si vos querés, te portas mal, ¿verdad? A eso se refiere a una exhortación, una señal de una sugerencia de algo que se te pide. Una imperativa ya es una imposición, ya una orden, ya. Una orden. Tenés que cumplir. Si vos no cumplís algo imperativo, obviamente cae en una sanción, en una exhortativa, entonces hay una advertencia. A eso nomás se refiere, hay que tener cuidado nomás de las formas de expresión ahí. Se entendió el compañero que tenía una duda que no era lo mismo, dice, en muchos casos parece que es lo mismo, pero en el sentido o en la forma de lo que estás pidiendo, entonces sí va a ser una forma imperativa cuando vos obligás y das órdenes directamente. Una forma Profe, exhortativa, vos obligás, pero si querés, ¿verdad? En este caso no estás obligando. A ver, Eliana. sí, un ejemplo de imperativa, por ejemplo, sería en proyecto estacionar, o sea, camión sujeto a grúas, por ejemplo, cuando dice, o sea, sabes que Sí, ahí no tenés que estacionar. está muy bien. Está muy bien, pero eso ya es muy general, ya. Algo más directo. ¿Le vas a pedir tu libro a Blas? ¿Cómo le vas a pedir de forma imperativa? Si Dame te mi vas, libro ahí. muy bien. Dame, no, ahí a que no caigamos en vicio de lenguaje, vulgarismo, etcétera. Dame de qué forma podemos transformar para que sea más sutil. Quiero tu libro, ¿Cómo? quiero tu libro, o sea, No, no, el tuyo vos estás ¿Me podrías pidiendo. dar mi libro? de poder. No directo, devuélveme. Muy bien, ahí Tania ya dijo, devuélveme el libro, le decía. Entonces estás dando una imperativa, pero de forma sutil. Nande Argelining, ¿verdad? No, entonces la sutileza se trata de eso, de saber combinar esa palabra, de saber decir esa palabra. Y volvemos a las funciones en la cuarta, quinta clase, ¿verdad? Emisor, cómo el emisor se tiene que expresar cuando un receptor, está todito esa forma, ¿verdad? De cómo trabaja en sí la expresión dentro de ese dibujito. Hablando de eso, clases, se hicieron su dibujito, emisor, receptor, código, canal, mensaje. No hicieron, no prepararon. Bueno, preparen entonces. Y los demás de las otras secciones, les comento que yo pedí ese dibujito. ¿Para qué? ¿Qué van a estudiar en ese dibujito de código, canal, mensaje?
Irresponsables son, dicen. A ver, vos, ¿quién dijo eso? ¿De qué sección sos? Son irresponsables, les falta tiempo, un mes nomás, y vos, amigos, es el cursillo de Se Unida, es gratis, ¿verdad? Pero hay varios tips que si les interesa, siguen. Si les interesa a cada uno. Las formas de comunicación o no en sí la forma, sino son los elementos de esa comunicación. Porque nosotros al estudiar lengua castellana o lengua y literatura castellana o castellano, tenemos que conocer esa función y ese elemento otra vez dentro de esa función. Que hay un emisor. Yo soy un emisor ahora mismo, ¿verdad? Porque estoy expresando. ¿Ustedes en qué forma están en esa parte del elemento? ¿Están como código o como receptor? Receptor. Muy bien, receptor. ¿Cuál es el mensaje? ¿O qué es el mensaje que estamos? ¿Qué es el mensaje, chicos? Mi enseñanza, es excelente lo que se transmite. No, ¿o sí? ¿Cuál es el código? ¿En qué idioma nos estamos comunicando? Muy bien, el idioma. Y el mensaje, ya dijimos, ¿verdad? Y el canal. Por mí. La Por compu. mí, la computadora. Excelente. Y ahí está. Es para tener en claro, porque en ese círculo, en esa forma, en ese sentido que nosotros realizamos, nos estamos comunicando. Entonces es muy importante que hagan ese dibujito. ¿Para qué? ¿Cuál es el canal? Me dijeron la computadora, nomás es. Dispositivos. Muy bien. Muy bien. Y así, bueno, salimos y otra vez nuestra clase. ¿Vieron que era largo clase C? Por eso les dije la vez pasada cuando corté. Tenemos que cortar, vamos a terminar y obviamente vamos a hacer mañana la clase de repaso. Creo que me toca otra vez mañana, Normi, si no es así, decime el día con gusto, ¿verdad? Seguimos. Ok. Continuamos. Profe, Entonces. Sí. el sábado ya rendimos. El sábado. Está bien, y bueno, y mañana entonces vamos a hacer el refuerzo. Creo que voy a tener la mayor audiencia porque están curiosos y curiosas. ¿Qué dice de oraciones simples en nuestra diapositiva? ¿Qué menciona? Dice que una oración simple es una estructura gramatical. Aparece otra vez estructura gramatical. Estructura, entonces yo me imagino mi casa, ¿verdad? Si yo tengo que hacer el techo, pico primero pongo la teja, no, ¿verdad? Antes de eso tengo que pensar en el cimiento. Entonces esa es la estructura gramatical, cómo compongo yo mi estructura de sabiduría de lengua y literatura castellana con los conceptos, con los pequeños conceptos. ¿Qué es verbo? ¿Qué es sujeto? Ya sabemos. ¿Qué es el predicado? Ya sabemos también. Vuelvo para atrás otra vez. Homero Simpson en el episodio del sábado. Diccionario y revisa. Bueno, ya revisé el diccionario. Introducción a castellano. ¿De qué introducción a castellano? Verbo y la expresión del verbo, que como yo sé que es un verbo. Después sustantivo, que es sustantivo. Esa es la introducción. Si vamos a descomponer nomás un libro en ese episodio o mi estructura de aprendizaje para que yo pueda llegar a hacer una oración simple o entender una oración simple. ¿Qué dice mi oración simple? Es una estructura gramatical. ¿Cómo vamos a construir cada uno nuestra estructura gramatical? Con los pequeños preconceptos. Y ahí cuando es para verbo, tenemos que saber qué es sustantivo, tenemos que saber los adjetivos, etcétera. Esa es mi estructura. Esa es mi base. Entonces, yo tengo mi base gramatical y ahí compongo una oración simple. ¿Para qué? Que contiene un solo verbo. Ahí me habla otra vez de un verbo conjugado y expresa una idea completa e independiente. En otras palabras, es una unidad de sentido que puede funcionar por sí sola
como una declaración, una pregunta o una orden. Carlos corre en el parque, ya dice. Una oración simple, ¿por qué? Un solo verbo. Oración simple, un solo verbo. Estructura gramatical, entonces, ¿qué es Carlos? ¿Es sujeto? Sí, es sujeto. Entonces me voy para atrás. Pienso en la película en el episodio de Homero Simpson. Carlos es sustantivo, adjetivo o verbo como unidad mínima de la palabra dentro de esa oración. Corre es un verbo, un adjetivo, un sustantivo. Y así, Verbo. sí, muy bien. Y así me voy descomponiendo otra vez. Pero para descomponer yo tengo que conocer mínimamente los preconceptos. Y el resto ya es pan comido. Bueno, el perro ladra fuerte. Dice que también es una oración simple. ¿Tiene un solo verbo? Sí, tiene un solo verbo. Ana cocina una deliciosa cena. Estos ejemplos, cada oración contiene un único verbo conjugado. Corre, ladra, cocina. Y cada una de ellas constituye una unidad independiente y completa. Vamos a ver en la siguiente, que nos presenta la diapositiva y habla de oraciones compuestas. ¿A qué se refiere lo compuesto, verdad? Lo compuesto ya es complicado. Muchos dicen. Bueno, está formada por dos o más oraciones simples que se unen entre sí mediante coordinación o subordinación. Clase 7, clase 8, hablamos de una unión. Esa unión, ¿qué era esa unión, chicos, chicas? ¿Recuerdan esa unión que estudiamos? Y, por ejemplo, la Y puede ser una unión. Sí, profe. Sí, profe. Y ahí formábamos una, ¿qué cosa? Una subordinación o una coordinación. Atiendan los nexos nomás en esa forma. Estas oraciones simples, también llamadas preposiciones, pueden tener sujeto y predicado propios y se combinan para transmitir ideas más complejas y relacionadas entre sí. María estudia y Pedro juega. Acá ya apareció nuestro nexo. Entonces yo puedo estudiar a las dos oraciones por separada. María estudia, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pedro juega, ¿tiene sentido? Tiene sentido. ¿Qué rayos hace la Y ahí? Está uniendo entonces dos oraciones que se unen con un nexo o en este caso que le llamamos preposiciones acá como menciona en la diapositiva, ¿verdad? Preposiciones que puede tener sujeto y predicado propio, dice. Y para mañana ya dice todito ahí que es lo que es una oración compuesta, ¿verdad? Por eso volvemos al cole o a la escuela, como dice mi hijo, y volvemos a recordar. Ahora estamos en una etapa de recordación prácticamente porque ya sabemos esto. Dice, unidas mediante la conjunción coordinante Y. Cuando llegue el tren, saldremos, dice otra oración. Acá hay una separación con una coma. Vamos a ver qué pasa acá. Aquí se tiene una oración compuesta en la que hay una oración principal, saldremos, y una oración subordinada introducida por la conjunción subordinante cuando llegue el tren. Entonces en la subordinada, que también teníamos que responder al espejito, ¿verdad? Porque tienen cierta forma de que una oración dependa de la otra para que tenga sentido. Y entonces tenía que responder a ciertas preguntas. Busquen la clase otra vez y vean específicamente a qué debe responder. En este caso, como nuestro ejemplo, a cuándo, dice, ¿verdad? Cuando llegue el tren. Me gusta bailar y cantar. Esta oración compuesta tiene dos oraciones unidas por la conjunción coordinante Y. Me gusta cantar me gusta bailar y cantar. Acá en este caso no tiene sentido, por ejemplo, cantar nomás. No es una oración, no forma una oración cantar solamente.
sino que hay un seguimiento, hay algo más, una acción más. Entonces a eso se le llama conjunción coordinante Y, ¿verdad? A la I, que agregó algo más. ¿Es una oración compuesta? Sí. ¿Por qué? Porque hay ¿una qué? ¿Qué forma? Por la conjunción Unión. coordinante Y. Sí, hay una unión. La Y nos sirvió de unión para agregar una acción más del sujeto. Porque estamos refiriendo al sujeto, porque a gusta no nos estamos refiriendo, ¿verdad? A gusta bailar, gusta cantar. No tiene sentido. Entonces al sujeto nos estamos refiriendo. Y la Y sirve de una conjunción coordinante. Avanzamos. Esto prácticamente es repaso. Ahí terminó. Opa. Acabó. Flu, voló. Ya va a empezar mi novela Betty la Fea, chicos. Enseguida. Ahí Antonella se ríe, Magali, para darle risa nomás. Y así, hay que distraerse también, no se maten estudiando, vean Netflix, de repente alguna película de acción, algo que les saque totalmente del mundo castellano y matemática por lo menos una hora, o salgan a respirar aire puro, la cosa que no hay tanto por respirar aire puro, o despejen su mente un ratito, miren las estrellas, agradezcan la vida, agradezcan la oportunidad, y después de esa una hora continúen otra vez con las riendas del repaso. Algo más, mañana les quiero otra vez prendido a las 7. Espero que me escriban en el grupo. Las 7 de la tarde, ¿verdad, profe? Sí, a la noche nomás yo puedo, de día, como cualquier otro mortal paraguayo, tengo que trabajar. Bueno. O si no, gente más bien enero y febrero no quiero que sea gente. Así es que hay que trabajar, y los que trabajan también recuerden que pueden hacer una ayuda a memoria de verbo, sustantivo, pronombre y el famoso peguatajape, peiti, peijape, peyapojape, la tereré para cebar a sus patrones, o en la oficina si algunos tienen esa oportunidad, esa suerte, lean, revisen. Y si les cuesta demasiado estudiar, entonces busquen una música y relacionen con esa música los conceptos, y tipo hagan cantaletas de eso. Les va a servir. Todo es permitido en este caso si queremos aprender. Apoyo académico. Excelente. Sí. Excelente. Sí. Yo no voy a ¿Qué entrar hora, profe, sería por la mañana? a las 7. No voy a entrar mucho en el simulacro, acá van a poner la respuesta correcta. No, me voy a las teorías generales, a la construcción de repente de oraciones. Vamos a ver un poco de Sinalefa, que quedó una duda, ¿verdad?, sobre eso. Y así, sobre conceptos puntuales, porque soy más partidario de que ustedes conozcan los conceptos antes de todo un chorizo de una oración y no sepan cómo componer o descomponer esa oración, ¿verdad?